Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y lo he titulado Entra. Diga después de mí, entra. Una vez más, entra. Déjeme decirle que hoy estamos viviendo un tiempo de gran oportunidad. ¿A cuántos les gustan los tiempos de oportunidad? A veces en lo natural estamos esperando los tiempos de oportunidad que nos ofrecen ciertas tiendas departamentales, ¿verdad? Y decimos, hoy es venta nocturna, y pensamos, hoy es día de oportunidad. Y nos preparamos y todo el tiempo estamos pensando a qué hora habremos de ir para obtener alguna oportunidad. Pero lejos de lo que el mundo nos pueda ofrecer, yo creo que hoy la iglesia de Jesucristo está atravesando por un periodo histórico, un tiempo en el cual Dios está intentando, buscando, provocando a la iglesia para que ésta pueda adentrarse en un nivel más alto de comunión con Él. Dios quiere desarrollar nuestro nivel de relación a un nivel más alto. Dios quiere profundizar en nuestro caminar, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras emociones, para que todo lo que somos nosotros se pueda mover en la dirección que Él quiere. Dios quiere que usted y yo le podamos conocer de una forma más íntima en cuanto a su carácter y santidad refiere. Muchas personas hoy día viven con conceptos ajenos a lo que la palabra de Dios enseña acerca de Dios. Si usted pregunta en la calle, usted se va a sorprender de la cantidad de conceptos que las personas tienen acerca de Dios. Ideas que no tienen nada que ver con Dios, pero que consideran incluso muchos de estos que son conceptos extraídos de la palabra de Dios. Hay otras personas que dan por hecho palabras que otros sostienen. Fíjese, hay quienes dan por hecho palabras que otros sostienen que la Biblia dice, cuando en realidad la Biblia no dice nada de eso. Hay una cantidad increíble de personas que simplemente no han conocido a Dios de una forma personal e íntima. De modo que vayamos de un concepto superficial y ajeno a un concepto real e íntimo. La pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿qué tan bien conoces a Dios? ¿Qué tan bien lo conocemos? ¿Lo conocemos de oídas? ¿De lo que terceros han dicho? ¿De lo que alguien experimentó en algún momento? ¿O todo lo que conocemos de Dios es carne en nosotros porque lo hemos descubierto en la intimidad? Hoy puedo hablarles de alguna persona y me gustaría llamar aquí al frente a Edgar. Ven, Edgar, por favor. ¿Cuántos conocen a Edgar? ¿Lo conocen qué tan bien? No muy bien, ¿verdad? Yo puedo decirles que él es un hombre muy inteligente, que él es capaz, que él es versátil, que él cuando encuentra algún obstáculo se aferra hasta poderlo superar. Es terco. Él es una persona que es visionario y que no se conforma con cosas pequeñas cuando sabe que puede aspirar a más. Yo lo conozco porque he compartido la mesa con él. Porque cada palabra que sale de su boca cuando estoy junto a usted, a mí me sirve para poder evaluar su personalidad. Y entonces, cuando estamos platicando y tal vez veo cómo escoge el corte de carne o la empanada, eso me dice a mí qué clase de persona es. Y todo lo que compartimos, desde una botella de agua hasta posiblemente un taco de carne, me enseña más acerca de él. Yo puedo decirle todo esto, pero se va a quedar en un concepto ajeno hasta que usted tenga una relación con él. Cuando usted tenga una relación de amistad con él y usted pueda compartir la mesa con él, entonces se dará cuenta si lo que estoy diciendo es verdad o no. Pero mientras que eso no sucede, entonces se quedará en un concepto de tercero. Y eso es lo que lamentablemente muchas veces tenemos en relación a Dios, un concepto de un tercero.
no estamos teniendo esa intimidad con Dios, no estamos teniendo ese caminar con Dios que nos esté enseñando cómo es realmente Dios en su carácter, cómo es realmente Dios en cuanto a su santidad. Entonces, cuando encontramos a personas que han compartido a la misma persona, y llamo aquí a Jorge, que también es un amigo muy cercano a Edgar, puedo preguntarle a Jorge, si te hablo de un hombre terco, de un hombre empeñado en alcanzar cosas trascendentes, en un hombre inteligente, en un hombre capaz, en un hombre decidido y que le encanta los cortes de carne, ¿estaría hablando de Edgar? Sí. ¿Se da cuenta? Así es cuando sucede en la iglesia. Dos que conocemos a Cristo, dos que intimamos con Cristo, sabemos exactamente de qué es lo que estamos hablando. Pero si yo llamo a la mesa a alguien que no lo conoce, entonces todo lo que nosotros hablemos resultará para este tercero algo ajeno, algo que tal vez pueda ser agradable, pero no está participando de... ¿Me explico? Gracias, chicos. Entonces, amados hermanos, estamos viviendo un tiempo de oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted lo conozca mejor. Dios quiere que usted profundice en esa relación de intimidad en la cual Él pueda revelarse a su vida de una manera íntima, no como se ha revelado a su servidor, no conforme a lo que yo le pueda decir acerca de Dios, sino aquello que Dios quiere mostrarle a usted en lo particular. ¿Cómo se ha revelado Dios a mi vida en los últimos meses? ¿Usted escucha la voz de Dios? Y no me estoy refiriendo en un sentido místico en el que andamos por la calle, oh, Dios me acaba de decir que no tome ese pecero, que tome el que sigue. No estoy refiriendo a esa clase de cosas que no tienen nada que ver con el carácter de Dios. ¿Usted escucha la voz de Dios guiándole día a día? ¿Usted tiene un tiempo con Dios en el cual el Espíritu Santo pueda redarguirle en su corazón en aquellas áreas en las cuales se ha estado usted equivocando? ¿Usted platica con Dios? ¿Ha escuchado la reprensión del Espíritu Santo cuando le dice lo que has estado haciendo está mal? A veces tenemos una relación tan distante con el Espíritu Santo, una relación tan lejana, tan ajena con Dios, que en realidad no escuchamos su voz. Conocemos de Él lo que nos han dicho, sabemos de Él lo que hemos leído, pero esto no se ha vuelto en carne para ninguno de nosotros. Esto no se ha convertido en una realidad para ninguno de nosotros, puesto que no hemos profundizado en una relación con Él. Necesitamos hoy buscar a Dios de tal modo que todo lo que en su palabra habla acerca de su naturaleza y carácter sea para nosotros una realidad y deje de ser una experiencia de un tercero. Se convierta para ti en algo verdadero. Jacob había escuchado de Dios mucho tiempo antes. Desde su abuelo Abraham, su padre Isaac, habían escuchado de Dios. Pero él no tuvo una dimensión correcta de Dios hasta que él peleó con el ángel. Hasta entonces él pudo tener una dimensión clara y real de quién era el Dios al cual él servía. Y yo les hago una pregunta esta mañana: ¿conocemos al Dios al cual servimos? ¿O simplemente seguimos a alguien cuyo testimonio de un tercero nos ha impactado? Cuando Saulo caminaba hacia Damasco, Jesús le salió al encuentro. Y Jesús tuvo un encuentro personal con él. Un encuentro que ninguna situación en torno a Pablo le hizo cambiar de opinión, puesto que era real. Y muchas veces nosotros estamos titubeando entre si servir al Señor o no. ¿Por qué? Porque no tenemos convicción. Y no tenemos convicción precisamente porque estamos ignorando mucho acerca de nuestro Dios. Muchos de nosotros, con vergüenza lo digo, ni siquiera conocemos la Biblia. Muchos de nosotros, con vergüenza y dolor lo digo, no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. No
no estamos manifestando algún don del Espíritu. Y no porque Dios no quiera dárnoslo, simplemente por el hecho de que no hemos perseverado en alcanzarlo. Porque nos hemos conformado muchas veces simplemente con lo que otros han dicho. Muchos de nosotros no hemos tenido, no hablo de una experiencia en la que caiga al suelo y pueda quedarme ahí 2 horas. Si usted la ha tenido, qué bueno. Pero hablo de una experiencia transformadora. Una experiencia en la cual tú puedas ver a Cristo en esa cruz, entregando su vida por ti y por mí, para que nosotros seamos nuevas criaturas en Él. Muchos de nosotros, lamentablemente, jamás hemos visto a Cristo. Jamás hemos tenido un encuentro con Dios, porque todo lo que sabemos de Él es solo superficial. Muchas personas hoy día viven con grandes interrogantes en su corazón, con grandes preguntas como: si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? Y eso es lo que rige sus vidas. Preguntas tan básicas, tan superficiales, y se cuestionan: ¿realmente Dios existirá? Porque si Dios existiera, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué se matan unos a otros? Y la respuesta es muy sencilla. Si prestamos un poco de atención a lo que la Biblia nos enseña, a cómo fueron las cosas desde el principio. Así que por favor acompáñeme a abrir su Biblia en Génesis capítulo 2 y vamos a echarle un vistazo al principio. Antes de que leamos la escritura, déjeme decirle que no existe un estado de mayor bendición y satisfacción para el ser humano que encontrarse en una íntima relación con Dios. Diga conmigo: nada puede saciarme, nada puede suplir mis más íntimas necesidades, sino solo Dios. Entonces, usted y yo debemos de llegar a este punto de entendimiento donde no existe un estado de mayor bendición y satisfacción que el encontrarnos en una íntima relación con Dios. Hace un momento cantábamos una letra muy hermosa: si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si lo tengo a Él, nada me falta. Pero lamentablemente para muchos es solo una experiencia que alguien más tuvo, porque seguimos afanados, porque seguimos temerosos, porque seguimos dudando, porque no hemos tenido esa revelación del Dios que tiene poder para suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Entonces fíjese cómo eran las cosas en el principio. Génesis capítulo 2, verso 8. Y dice la palabra del Señor así: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera, lea conmigo, toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjese cómo era el Edén en un principio. Era un lugar precioso, perfecto. El hombre estaba lleno de, escuche, opciones. Esto es lo que denota la libertad de una persona, sus opciones. ¿Qué te mantiene en esclavitud? La carencia de opciones. Entonces, en el huerto, Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal, no para hacer tropezar al hombre, sino para darle opciones. ¿Por qué? Porque Dios quería que el hombre de forma libre y voluntaria se sometiera a él. Por eso Dios le dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero el día que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día de cierto morirás. Todos los árboles estaban permitidos, excepto uno,
¿Por qué? Porque Dios le estaba dando opciones al hombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjese lo que dice la palabra del Señor. Del Edén nacía un río que regaba el jardín, y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. Qué maravilloso lugar, me imagino, porque ahí brotaba un río y regaba todo el jardín. No estamos hablando de lluvias, no estamos hablando de tormentas, estamos hablando de un sistema en perfecto equilibrio. Y dice la palabra de Dios que este río se dividía en 4 ríos menores. En otras palabras, a continuación la palabra de Dios nos comienza a mostrar cómo es que este río que surgía del Edén limitaba toda el área en la cual el hombre había sido colocado. En otras palabras, Dios siempre te va a proteger, Dios siempre te va a cuidar, Dios siempre te va a guardar. Amén. Dice la palabra de Dios que el primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gihón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que recorría al este de Asiria. Y el cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios toma al hombre y lo coloca dentro del huerto para que éste se ocupe de mantener el huerto en óptimas condiciones. Y Dios le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Dios toma una costilla del hombre para tomar su mismo ADN y hacer mejoras, y entonces le presenta a la mujer. ¿Cuántos se gozan por ello? Dice la palabra de Dios que cuando Adán la ve, él exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Lea conmigo el verso 25. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. El estado del Edén era un estado de perfección, un estado en el cual todo en derredor obraba para bien, y la bendición de Dios de forma sobrenatural estaba de forma permanente sobre Adán y sobre Eva. Muchas veces pensamos que Adán y Eva solo estuvieron un fin de semana en el huerto del Edén, y estamos equivocados. La Escritura no nos menciona realmente cuánto tiempo estuvieron disfrutando de la bendición de Dios, pero algo que le puedo asegurar es que fue muchísimo tiempo. Simplemente si nosotros hiciéramos la comparativa entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, pasaron millones de años. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Génesis 2, y la tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo. Pasaron mucho tiempo, muchos años. Entonces, ¿cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron en el huerto? Mucho tiempo. Pero durante todo ese tiempo, amados hermanos, Dios se paseaba en medio de ellos. Dios se manifestaba a ellos, Dios dialogaba con ellos, Dios hablaba con ellos, Dios se revelaba a ellos. Dios tenía intimidad con Adán y Eva. Y ahora fíjese lo que sucede.
capítulo 3, verso 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. ¿Cómo estaban en el estado de perfección e inocencia? Desnudos. Y no sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en medio de ellos lo suplía todo. Pero cuando ellos hicieron a un lado el mandamiento, dice la palabra de Dios que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de sus carencias. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. No era la primera vez que sucedía. Era algo que continuamente Dios hacía. Algo que cotidianamente Dios realizaba. Pero cuando uno peca contra Dios, las cosas cambian de forma muy radical, de forma muy rápida. Y dice la palabra de Dios que entonces el hombre y la mujer corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Adán y Eva han pecado contra Dios. Adán y Eva ahora se encuentran en una posición de desventaja y que traerá sobre sus vidas consecuencias. Verso 23, dice la palabra del Señor: entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. El pecado hizo que el hombre fuera expulsado. Lo que quiero que entienda es que en un principio estábamos dentro y a causa del pecado estamos fuera. En un principio la relación era perfecta, pero hoy día muchos de nosotros estamos fuera. El pecado coloca al ser humano en desventaja. El pecado nos saca violentamente del estado de bendición y es donde entonces todo comienza a degradarse. Déjeme explicárselo de otra manera. Cuando tenemos una relación con Dios, nos movemos bajo la ley de la vida, la cual produce en nosotros regeneración. Si usted hoy se corta con algún cuchillo o sufre alguna herida en su cuerpo, mientras que usted tenga vida, esa herida va a comenzar a regenerarse. Pero si usted está muerto, ya no. En otras palabras, si caminamos con Cristo, nosotros nos movemos bajo la ley de la vida. Pero si nos apartamos de Cristo o no conocemos a Cristo, estamos caminando bajo la ley de la muerte. Y la ley de la muerte produce en nosotros degradación. Por esto es que nuestra sociedad de continuo está degradándose más y más, porque no conoce a Dios. En Romanos capítulo 6, verso 23, Pablo expresa con claridad: porque la paga del pecado es muerte. Y en Romanos capítulo 3, verso 23, el mismo autor enfatiza: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, es decir, privados violentamente de la gloria de Dios. Es como si el pecado fuera
o es algo tan repugnante para Dios que no podemos estar en su presencia y somos literalmente expulsados a la fuerza de la presencia de Dios, porque Dios es tan santo que si no fuéramos expulsados de esa presencia, seríamos consumidos, seríamos destruidos. Y en su misericordia, Dios, planeando desde el principio una restauración para el hombre, es que decide expulsar a Adán y a Eva del huerto, porque ellos no podían participar del árbol de la vida, puesto que su destino ahora era corromperse, hasta que Dios trajera un libertador, que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, el motivo por el cual el mundo vive con tanto conocimiento equivocado respecto de Dios es por el simple hecho de no tomar la decisión de acercarse a Dios con sinceridad. Diga conmigo, con sinceridad. Muchas personas hoy día están dándole la vuelta a tener un encuentro con Dios porque dicen no querer cambiar de religión, cuando en realidad esa religión que tienen de sus padres ni siquiera la practican, ni siquiera la conocen, pero les gusta abrazar una tradición aunque esté equivocada. En otros casos, muchos deciden no buscar a Dios porque no están dispuestos a venir a la luz y que todas sus obras hechas en tinieblas queden descubiertas ante sus ojos. Puedo decirte hoy que un altísimo porcentaje de personas rehúyen a tener un encuentro con Dios por la incomodidad que les produciría el ser confrontados con sus pecados. Si usted se siente ofendido por el mensaje de la palabra de Dios, usted debería de agradecerlo, porque la palabra de Dios le está exhortando a que cambie de dirección. Si usted se siente exhibido por la palabra de Dios, debería darle gracias al Señor que Él está tratando personalmente con usted. Pero muchas personas no entienden cómo es que Dios desea transformarnos y simplemente evaden el tener una relación con Dios porque no quieren ser confrontados. Y seguimos solapando nuestros pecados, seguimos solapando nuestro estilo de vida sin darnos cuenta que día a día nuestras acciones nos están arrastrando más y más lejos de Dios. En Juan capítulo 3 verso 19 dice la escritura de la siguiente manera: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirieron las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Esta es la causa de la condenación. Y dice que la luz vino al mundo, que el remedio de Dios se manifestó entre los hombres. Pero los hombres no quisieron el remedio de Dios, porque para poder tener acceso al remedio de Dios tenían que despojarse de todo aquello que les alejaba de Dios. Un ejemplo muy sencillo. Joel, May, vengan. Joel es un ser humano como cualquiera de nosotros y May es el pecado. Entonces, May, yo voy a representar a Dios y yo quiero tener intimidad con Joel, caminar con él, pero May es un pecado que él tiene bien embarrado. Entonces, tómala y tú lo vas a jalar hacia allá. Ok, y él quiere, pero su pecado no lo deja. Extiende tu mano, pero ya no quiere. Entonces, debe de llegar el momento donde él tiene que tomar una decisión. O corta conmigo o corta con ella. Porque mira, escuche, muchos cristianos piensan que acercarnos a Dios con sinceridad es simplemente sentir cosas bonitas hacia Dios y decir, es que sí de verdad te quiero, pero tú no vas a poder volver a entrar al plan original mientras tengas algo que te aleje de mí. Tú no podrás entrar
al nivel de bendición que quiero para ti, mientras exista algo o alguien que te siga sacando del lugar de bendición. ¿Entienden? Entonces, venir a Dios con sinceridad es venir a Dios con decisiones. Es venir a Dios con verdadera honestidad. No te estoy hablando de venir a Dios con perfección, porque si no, entonces no tendría caso venir a Él. Venimos a Él con defectos, venimos a Él con debilidades, pero tenemos que venir a Él con decisiones. Y es ahí donde entonces Él se va a gloriar, porque la Escritura enfatiza que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, si nosotros tomamos una decisión y en esa decisión somos firmes, entonces puedes decirle bye bye, y entonces Él entra al círculo que Dios quiere. Pero mientras que haya algo que lo jale, aunque yo lo quiera abrazar, no puede. Gracias. La pregunta esta mañana es: ¿con cuánta honestidad nos estamos acercando a Dios? ¿Con cuánta sinceridad? Dios, yo te amo y yo quiero estar en tu presencia, pero no quiero dejar de ser adúltero. Dios, yo te amo, yo quiero estar en tu presencia, pero no quiero dejar de ser borracho. Dios, yo te amo, quiero estar en tu presencia, pero me encanta chismear. Dios, yo te amo, quiero estar en tu presencia, pero parece que me dice el don de hallar defectos en los demás. ¿Con cuánta honestidad se está acercando usted a Dios? Muchos de nosotros nos estamos acercando con una honestidad religiosa, que es solo como para cumplir, y no realmente con una honestidad que exprese que realmente necesitamos a Dios. Usted y yo hoy necesitamos tomar la decisión de acercarnos a Dios y buscarlo, de tal modo que podamos recibir de Él la revelación que Él quiere darnos. El pecado siempre será una barrera, pero Cristo ya trató con nuestro pecado. Así que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y podemos pedir la gracia necesaria para poder caminar en su voluntad. No sé cuál sea tu estado actual, no sé en qué condición hoy vienes, pero lo que te puedo garantizar es que si tú buscas a Dios de todo corazón, Él no te va a rechazar jamás. El pecado nos coloca lejos de Dios, nos coloca fuera del propósito de Dios. Pero creo que también es el tiempo de entrar a un nuevo nivel. Dile a la persona que tienes a tu lado: es tiempo de que entres a un nuevo nivel. ¿Qué te va a implicar estar en ese nuevo nivel? ¿Qué te va a costar estar en ese nuevo nivel? ¿Te va a doler? Si no te cuesta, tal vez no lo estás entregando todo. Si no te duele, tal vez no lo estás exponiendo todo. Porque movernos en el área de la religión es lo más cómodo. Hacemos como que hacemos. Pero solo nosotros conocemos realmente nuestra historia. Solo nosotros conocemos realmente nuestra debilidad, nuestros pecados. Nadie más que nosotros. Así que la pregunta es: ¿qué vas a hacer? Dios dice: entra. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Nos vamos a quedar afuera donde el pecado nos coloca? ¿O vamos a entrar a donde la sangre de Cristo nos da acceso? Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros puede decir que ya está listo en totalidad y es el producto terminado. Pero lo que sí es que podemos comenzar a tomar decisiones.
decisiones que nos acerquen a Dios. Considere lo siguiente. Éxodo capítulo 24, versos del 12 al 18. Antes de que leamos la escritura, déjeme decirle que la voz de Dios dentro de la nube siempre será una invitación para llevarnos a un nivel más alto de intimidad con Él. Siempre Dios querrá llevarte a un nivel más alto de intimidad. Siempre. Dios quiere llevarte más alto. Dios no quiere llevarte más bajo. Dios quiere llevarte más alto. Amén. Entonces fíjese lo que dice la escritura. Éxodo 24, a partir del verso 12, dice la escritura así: el Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Pero los ancianos les dijo: esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. ¿Dónde está Moisés? ¿Dentro o fuera? Está afuera. Está en un nivel más alto que los demás, sí, pero está afuera. Y tiene que escuchar la voz de Dios, porque ninguno de nosotros se acerca a Dios por iniciativa propia. Ninguno de nosotros fue lo suficientemente sensible a su sentir personal. Ninguno de nosotros fue tan espiritual como para decir: me voy a acercar a Dios. No, fuimos convencidos de pecado, justicia y juicio por el Espíritu Santo. Él nos convenció y nos atrajo a Dios. Entonces encontramos ahora a un Moisés que está inmerso en una nube, rodeado por una nube, pero no puede entrar a la intimidad con Dios hasta que escuche la invitación de Dios. Por eso es que les digo que siempre la voz de Dios dentro de la nube será una invitación para llevarnos a un nivel más alto de intimidad con Él. Dice la palabra de Dios: a los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. La gente que no estaba teniendo esa experiencia tenía conceptos muy ajenos, muy distintos a los que en realidad eran. Y por ese motivo es que hoy abundan tantos conceptos acerca de Dios. Tantas interpretaciones de la Escritura que en ocasiones son abrumantes. Y uno se pregunta: ¿quién les enseñó a interpretar así la Escritura? La propia ignorancia de la palabra de Dios es la que nos lleva a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios enseña. Dice la palabra de Dios que los hijos de Israel tenían un concepto equivocado de lo que en realidad estaba sucediendo en la montaña. Verso 18. Sin embargo, Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. Tú puedes saber que estás teniendo un encuentro con Dios porque Dios comienza a gobernar en tu naturaleza. ¿Quién de nosotros no tendría hambre o sed durante 40 días? ¿Alguna vez usted ha estado tan hambriento o tan sediento que no le importa lo que está haciendo? Dice: no, yo ahorita ya nos vemos, yo ya voy a comer.
¿Sí? ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿O sediento que dices, no, ya no puedo continuar ni la plática? Como y luego platico. Hablamos de las necesidades de nuestra carne. Pues mientras que Moisés estuvo dentro, esas necesidades fueron gobernadas. Número 40, símbolo de gobierno. Dios gobernando sobre Moisés y sus necesidades. Por eso Pablo lo expresa de esta forma: los que son de Cristo han crucificado su naturaleza pecaminosa junto con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿cómo sé que estoy teniendo un encuentro con Dios? Que estoy teniendo una experiencia con Dios. No porque cuando empiece a orar sienta que se me duermen las manos, porque no es así. No porque en cuanto esté buscando a Dios sienta que se me duerme la lengua, porque Dios te está gobernando. Esa es la evidencia principal y con mayor autoridad para determinar realmente si estoy teniendo o no un encuentro con Dios. Hasta dónde nuestra naturaleza está siendo gobernada por Él. Dice la palabra de Dios que Moisés se internó en la nube. En otras palabras, Moisés entró. Y no solamente Moisés, sino yo considero que Dios está invitando a una generación a entrar a su presencia. Dios en este tiempo está volviéndolo a hacer. A los ojos de muchos, Dios pareciera muchas cosas, pero a los ojos de aquellos que tenemos un encuentro con Él, que caminamos con Dios, que escudriñamos la palabra de Dios, Él es real. Es tiempo de que nosotros dejemos de ser simples espectadores, que dejemos de conformarnos por aprender o saber de Él de oídas. Es necesario que todos los velos en nuestra vida sean quitados y podamos ver a Dios cara a cara. Dile a la persona que tienes a tu lado: tú necesitas ver a Dios cara a cara. Piense por un momento, ¿usted cree que si puede ver a Dios cara a cara sería el mismo? Y si tenemos libre acceso a su presencia, ¿por qué no lo buscamos? Porque como en el ejemplo que teníamos con Joel y Mai, hay cosas que nos atraen. Necesitamos hoy tomar una decisión. En la Escritura encontramos un pasaje poderoso, un pasaje en el cual podemos observar claramente la intención de nuestro Dios para que entremos. Vaya por favor conmigo a Juan capítulo 20. Evangelio de Juan capítulo 20. Y quiero que juntos leamos lo que tenemos proyectado en la pantalla. A la cuenta de 3, ¿le parece bien? 1, 2, 3. Un poco más en tu búsqueda de Dios puede llevarte a experiencias que corroboren lo que la Escritura dice y desmientan a los que hablan sin conocer verdaderamente a Dios. Un ejemplo tan sencillo: cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, permíteme la expresión, tú no te tragas el que el Espíritu Santo sea una fuerza. Tú no te tragas el hecho de que el Espíritu Santo sea la fuerza activa de Dios. A mí no me pueden decir que Él no es una persona, porque lo conozco como una persona. Él se ha revelado a mi vida como una persona, no como un simple poder que carece de voluntad, emociones e intelecto. El Espíritu Santo es Dios. ¿Qué es lo que le da veracidad a la doctrina cristiana evangélica? La experiencia. Pero si no tenemos esa experiencia, entonces nos estamos conformando con lo que terceros dicen.
¿Y sabe cómo está nuestra fe mientras que no tengamos experiencia? Minúscula, raquítica. Porque dependemos de lo que otros experimenten para nosotros creer. Creemos sobre dichos y no sobre experiencias. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la fortuna de tener padres estrictos? ¿A cuántos les contaron de padres estrictos? ¿Se da cuenta? A los que contamos con la fortuna de padres estrictos que en alguna ocasión usaron la chancla, el gancho, el cable de la plancha para darnos, no nos tienen que venir a contar que eso nos trauma, nos va a volver psicópatas y cosas así. No me cuenten. Pero a los que les contaron y nunca pudieron ver sobre sus vidas una autoridad, pues dicen, pues supe, no, oí por ahí que había padres estrictos, pero a mí nunca me pegaron. Digo, no yo, al que cuenta, ¿verdad? A mí sí me dieron mis buenos. Y era tan seguido, ya era cliente de mi mamá que hasta negociaba con ella. Llegaba el momento en el cual me decía, Samuel, ahora sí te voy a dar. ¿Y cuántos me gané, madre? Te voy a dar 20 cinturonazos. ¿Cuántos si no me muevo? Te doy 15, no que sean 10. Órale pues. Y ya, conforme al negocio, me quedaba quietecito y van 10 cinturonazos. Y había ocasiones que la sacaba de quicio y ya no había tiempo de negociar. Pero lo que sabes de Dios te lo han contado, lo has experimentado. ¿A quién de ustedes le jalaron un día las patillas hasta que sintió que se despegaba la piel del cráneo? A mí más de una vez. Recuerdo que tenía un maestro en cuarto año que agarraba así el cabello y si lo tenías un poco largo le hacía una vueltecita con su dedo infernal y luego lo jalaba. ¡Sas! Imagínate, una vueltecita y va para arriba. No me cuentan, lo viví. ¿Y respecto de Dios te cuentan o lo has vivido? ¿Qué sabes de su carácter? ¿Qué sabes de su naturaleza? ¿Qué sabes de su gran amor? ¿Qué sabes de su santidad? ¿Solo lo que te cuentan? ¿O lo que has vivido? ¿Lo que has experimentado de Dios? Hoy la invitación sigue en pie. Entra. Señor, pero es que hay muchos pecados que me han empujado fuera. Hay muchas situaciones en mi vida que me han dejado lejos. Fíjate lo que dice Juan capítulo 20. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Diga conmigo, cuando todavía estaba oscuro. A veces queremos buscar a Dios solo cuando las cosas están bien. Queremos acercarnos a Él solo cuando todo está perfecto y le damos gracias, pero no hay trascendencia. Y también en los momentos donde hay incertidumbre, Él debería ser nuestra primera opción. Dice la Escritura que María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. Y este llegó primero al sepulcro. ¿Sí recuerda usted aquella predicación en la que le enseñé por qué Juan llegó primero? Sí, ¿verdad? Los que no escucharon, no me voy a quedar con las ganas. Bueno, es que si usted no ha leído la Biblia, bueno, también se va a quedar así como día 6.
pero es que Pedro tiene primera y segunda y Juan tiene hasta tercera. Dice la escritura que inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el cual había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Ellos están en el lugar de la escena, pero tienen un velo que les impide poder comprender las escrituras. Dice la palabra de Dios en el verso 10, y es ahí donde quiero enfatizar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Un poco más en tu búsqueda de Dios puede llevarte a experiencias que corroboren lo que la escritura dice y desmientan a los que hablan sin conocer verdaderamente a Dios. María pudo haber dicho, bueno, ellos que son los apóstoles del Señor ya vinieron y vieron, ya se fueron, pues yo qué hago aquí. Pero ella perseveró en ese lugar, ella se quedó allí porque tenía un fuerte duelo, un gran dolor en su corazón. Y dice la escritura que ella se quedó afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Escuche, y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Vemos el mismo cuadro que en Génesis nos es planteado cuando hay una espada revoloteando e impidiendo el acceso al árbol de la vida. Pero ahora Cristo, que ha resucitado, vemos esos dos ángeles nuevamente, pero ya hay un camino hacia el árbol de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él está invitándonos a entrar. Él está invitándonos a tener intimidad con Dios. Dice la palabra de Dios que entonces Jesús le preguntaron los ángeles, ¿por qué lloras, mujer? Y ella respondió, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la mirada y vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, ella tiene un velo, Señor, si usted sabe dónde lo han llevado, dígame dónde lo han puesto y yo iré por él. Entonces Jesús le dice, María. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro, y se aventó a sus pies y lo abrazó. Entonces Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Más bien, ve a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos, he visto al Señor, he visto al Señor. Nadie le tenía que contar, nadie le tenía que decir. Ella había tenido una experiencia personal con Jesús. No importa que los discípulos la llamaran loca. No importa que dijeran estás mal. Ella tenía una convicción. Y era la convicción que había obtenido en la intimidad con Dios. Y es lo que Dios precisamente quiere llevar a cabo con nosotros. Dios quiere que tengamos una experiencia real con Él, una experiencia íntima. Dios quiere que usted y yo nos movamos a un nivel más alto de intimidad. ¿Cómo nos podemos adentrar en la comunión con Dios? La respuesta es sencilla, a través de la oración. La oración. Usted tiene que orar más, tiene que buscar más a Dios,
tiene que llegar a la convicción de que si usted no ora, no le podrá conocer como Él quiere. En el Evangelio de Mateo, Jesús enseña lo siguiente. Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 6. Y dice la palabra de Dios: pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto. Para entrar a nuestro cuarto hay una barrera que tenemos que vencer, y esa barrera es la puerta. Y dice Dios: entra, haz a un lado el primer obstáculo y búscame de veras. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a quedar fuera? ¿Cuántos de nosotros vamos realmente a responderle a Dios como Él quiere? Entra, iglesia, entra a un nivel de intimidad con Dios, que ya no te cuenten, que ya no te digan, que sea tu experiencia, que sea la revelación de Dios a tu corazón. Amén. Póngase de pie, por favor. No existe una forma más efectiva de construir una habitación, una morada donde Dios habite, sino a través de la oración. La invitación está hecha, iglesia. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responderle a Dios? Cierre sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Dios, conscientes del lugar donde nos encontramos respecto del lugar que tú quisieras que estuviéramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra terquedad y por la dureza de nuestro corazón. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú estés obrando de una manera tal en mi corazón que mi única prioridad seas tú, que mi mayor anhelo seas tú, mi mayor deseo seas tú. Dígale a Dios: yo quiero que seas tú el primero y el último en mi vida. Quiero que seas todo para mí. Señor, no queremos más conocerte de oídas. No queremos más tener conceptos erróneos. Hoy revélate a nuestra vida, Señor, de tal manera que podamos conocerte a cara descubierta. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más.